Y bueno, vamos a dar inicio a esto porque les traigo material como para unas 4 horas. Así que si está ahí en su casa, vaya y tráigase una botanita, acérquese un té, un café, unos frijolitos de la olla con un pan de blanco así, bien rico, con un chilito jalapeño, en escabeche así, curtido, le dicen, ¿no? Chile curtido. Así que para que nos aguante las 3 horas del mensaje. Y hoy les quiero platicar y hoy quiero iniciar una serie que quiero compartirles acerca del libro de Marcos. Libro de Marcos. Estuve por ahí revisando el libro de Marcos, encontré una serie de mensajes que quiero convertirlo en esta serie que les quiero compartir. Hoy vamos a iniciar con la primera parte. ¿Y cómo se llama este mensaje? Este mensaje le vamos a llamar, porque por ahí nuestros chicos de multimedia luego me preguntan, pastor, ¿y cómo se llama ese mensaje? Y aunque sí les pongo yo a veces título a los mensajes, luego terminamos poniéndole otro nombre, pero porque el Señor nos mueve un poquito ahí del contexto, pero en esta ocasión se llama las 5 lecciones de Marcos. Y hoy vamos a iniciar con esta serie y vamos a iniciar obviamente con la lección número 1. Ya se me fue el baterista, ¿verdad? Lección número 1 del libro de Marcos. Y vamos a las escrituras, vamos al libro de Marcos, capítulo 4. Y vamos a empezar a leer desde el versículo 1 hasta aproximadamente el 25. No se asuste, parece que es mucho, pero realmente no es tanto. Marcos 4, del 1 al 25. Y dice, este es un pasaje que se lee mucho, ya ustedes yo creo que casi se lo saben de memoria, pero vamos a volverlo a repasar y dice así. De nuevo comenzó Jesús a enseñar a la orilla del lago. La multitud que se reunió para verlo era tan grande que él subió y se sentó en una barca que estaba en el lago, mientras toda la gente se quedaba en la playa. Entonces se puso a enseñarles muchas cosas por medio de parábolas. Como parte de su instrucción les dijo, pongan atención. Para los que no hablan español les dijo, pay attention. Les dijo, un sembrador salió a sembrar. Sucedió que al esparcir la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en un terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz, se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron, de modo que no dio fruto. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, brotaron, crecieron y se produjeron una cosecha que rindió el 30, el 60 y hasta el 100 por uno. El que tenga oídos para oír, que oiga, añadió Jesús. Cuando se quedó solo, los 12 y los que estaban alrededor de él le hicieron preguntas sobre las parábolas. A ustedes se les ha revelado el secreto del reino de Dios, les contestó. Pero a los de afuera, todo les llega por medio de parábolas, para que por mucho que vean, no perciban, por mucho que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y sean
perdonados. ¿No entienden esta parábola?, continuó Jesús. ¿Cómo podrían entonces entender las demás? El sembrador siembra la palabra. Algunos son como el sembrador junto al camino, donde se siembra la palabra. Tan pronto como la oyen, viene Satanás y les quita la palabra sembrada en ellos. Otros son como el sembrado en terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra, enseguida la reciben con alegría. Pero como no tienen raíz, duran poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Otros son como lo sembrado entre los espinos. Oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran para ahogar la palabra. De modo que ésta no llega a dar fruto, pero son como lo sembrado en buen terreno, son como lo sembrado en buen terreno, oyen la palabra, la aceptan y producen una cosecha que rinde el 30, el 60 y hasta el 100 por uno. Aquí vamos a poner una pausa. Y vamos a orar. Bendito Señor, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta tu palabra, por esta enseñanza. Permite, Señor, que la podamos llevar a la práctica, que podamos caminar en ella, que podamos crecer mediante ella, aprender y que se quede grabada en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestra mente, y que la podamos llevar a la práctica en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y les digo, esta es una palabra que se predica mucho. O vaya, es una de las muy populares, ¿verdad? Siempre nos enseñan acerca de esta palabra. Siempre nos dicen acerca de esta semilla que se siembra. El Señor Jesucristo la explica, ¿verdad? De alguna manera, aquí en la segunda parte del mensaje. Y yo digo que es algo muy, muy fácil, o hasta cierto punto muy fácil de entender. Pero el día de hoy lo que quisiera que se nos quedara grabado es que nosotros somos ese sembrador. Todos y cada uno de nosotros hemos sido llamados a hacer discípulos. Tenemos que recordar que hemos sido llamados por nuestro Señor Jesucristo, y una de las únicas cosas que Él nos pide, porque otras muchas enseñanzas son opcionales, son direcciones que Él nos deja, con las cuales podemos mejorar nuestra vida, cambiar, ser mejores personas, ayudar al prójimo. Pero algo que sí deja establecido como un mandato es Mateo 28:19. Id y haced discípulos, ¿verdad? Vayan y hagan discípulos. En todas las naciones, dice. O sea que si se la creen de veras, pues yo creo que van a pasear por todo el mundo, ¿verdad? Por todas las naciones, y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es un mandato que Él nos deja. Algo que hace normalmente la iglesia es que cuando llega una persona nueva, casi a la fuerza torciéndole la mano, estoy exagerando, ¿verdad? Pero lo hacemos que haga la oración de fe. Así como que lo agarra y casi con una pistola en la cabeza, o así haciéndole una camaleonina o algo ahí. Es que, tienes que hacer la oración de fe. ¿Sí? Por ahí a mí me tocó hace ya tiempo ver un video era de parodia, obviamente, pues llegaba un hermano con una Biblia y agarraba bibliazos un cuate y luego se le echaba encima, o sea, luchando hasta que hacía la oración de fe. A veces eso nos pasa.
A veces eso nos pasa. Y sobre todo cuando somos nuevos en el Evangelio y que todavía traemos así como que la llama de ese ardor del primer amor. Queremos que todo el mundo haga la oración de fe. Y nos echamos a toda la familia de enemigos y no nomás la familia, a los vecinos y a todo el mundo, ¿verdad? Porque es tanto nuestro entusiasmo que a todos los queremos así con el brazo torcido que hagan la oración de fe. Les hacemos una enchilada, ¿se acuerdan de niños? Bueno, de niño me decían que era una enchilada cuando le torcían uno el brazo. O manita de puerco, ¿verdad? Y eso nos pasa. Pero yo creo que aquí la tarea pendiente o el asunto que tenemos pendiente en la iglesia es que realmente tenemos que enseñarlos con amor. Y tenemos que enseñarles dando testimonio. Y tenemos que enseñarles haciéndolos verdaderamente discípulos. Poco a poco irles enseñando. Tomándonos el tiempo de enseñar. A veces hay gente bien dura, bien difícil, que es esa gente a la que a lo mejor le queremos torcer el brazo, ¿verdad? Y hay gente que es difícil. Cuando nosotros a veces somos nuevos en el Evangelio, no tenemos a veces, o sentimos que no tenemos a veces argumentos para poderlo convencer. Pero aquí el asunto es que no se trata de que lo convenzca, eso, usted ya sabe en su casa. No lo tenemos que convencer. Quien tiene que obrar ahí y trabajar es el Espíritu Santo. Nosotros, nuestra tarea es ir y sembrar. Nuestra tarea es mostrar. Y muchas veces esa semilla que sembramos, a veces, no me vaya a malentender, a veces ni siquiera es la palabra que les vamos a dar. En muchísimas ocasiones es el testimonio que damos. Es el testimonio que damos. Es la manera en que nos dirigimos tal vez con ellos. Es la manera en que tratamos a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestro esposo, nuestros hijos. A veces ese testimonio arrastra más que la palabra. Porque mucha gente le encantan los chuletones, ¿verdad? Y les encantan los palabrones. Pero mire, haga la prueba. Yo creo que el 60% de los hermanos no entienden el chuletón. De veras. Nos encanta llenarnos de palabra y de sentirnos así bien sabios y llenos de sabiduría. Y dime un versículo, verás que me lo sé de memoria, ¿eh? Casi. Pero ese no es el punto. El punto es que usted dé fruto. El punto es que usted dé testimonio. Que muestre el amor de Dios. Y yo creo que inclusive esto que les digo ya es muy trillado porque lo repito constantemente. Pero créanme que no soy yo. El Señor me dice, vuélvelas. Yo a veces le digo, de veras, no están ustedes para saberlo. Pues, Señor, es que ya les dije. Tú vuélveles a decirme. Ahí lavando yo trastes, diles otra vez. Es que no han entendido. Sí, es que ya les he platicado que cuando estoy lavando trastes el Señor me habla, ¿no? Sí. Y vuélveles a decirme, dice. Ahí mientras tallo la olla presto, ándale, diles. Entonces ese es el testimonio que nosotros tenemos que dar. Y el Señor aquí no lo dice, y lo dice la Escritura, lo dice la palabra de Dios. Aún y cuando demos también un buen testimonio, va a haber gente difícil. Va a haber gente que inmediatamente, pues a lo mejor nos va a escuchar por cortesía, pero ni siquiera se va a inmutar, ¿verdad? Como decimos. Dice, no, pues. Ahorita está muy de moda que usted quiere hablarle a la gente, quiere enseñarle, y la gente dice, no, muy respetable, ¿verdad? Digo, yo me encuentro mucha gente así. No, es que tenemos el mismo Dios.
Yo también fui así, ¿eh? No, es que Dios está en todas partes. Así encontramos mucha gente. Y la gente cuando está bien o que creen que está bien es todavía más difícil de convencer. Más difícil todavía. Aún gente que ya está en Cristo, si están bien económicamente, piensan que está todo muy bien. Y pueden traer ahí situaciones que necesitan corregir de su vida. Pero como sienten que están bien, pues están bien. No hay que corregir nada. Y nos cerramos, ¿verdad? A veces a escuchar al Señor. Nos cerramos a escuchar a lo mejor al hermano. Nos cerramos a lo mejor a veces a sentirnos confrontados con alguna palabra. Pero tenemos que oír. Tenemos que estar atentos. Como dice aquí la Escritura. Y en Génesis lo repite también mucho. Y dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando el Señor se refiere a eso, se refiere a sus hijos. Nosotros somos los que oímos. Cuando no somos los hijos de Dios, ¿de quién somos hijos? Así es, de Satanás. Y normalmente la representación de Satanás es una serpiente. Déjeme le digo algo, la serpiente no tiene oídos. Por eso el Señor dice, el que tenga oídos, que oiga. El que no es hijo de Satanás es el que va a oír. Entonces va a haber mucha gente a la que usted le va a hablar y no va a oír. No quiere decir que ya nos demos por vencidos y los dejemos. Pero tampoco usted no se sienta mal. En esos casos nosotros tenemos que insistir por medio de la oración, tenemos que insistir por medio de estar dándole testimonio a esa persona. Si hay oportunidad de volver a hablar con ella, pues hay que hablar con ella. Pero si no, usted no se sienta mal. Va a haber gente que va a aceptar muy bien la palabra, va a haber mucha gente que no va a querer saber nada. De veras. La Escritura también dice que muchos son los llamados, pocos los escogidos. Entonces usted no se sienta mal. Entonces aquí le va lección número 1 para los que apuntan. Esparcir el Evangelio, compartir el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio del reino de Dios. Es como sembrar la semilla. Alguna va a tomar tiempo para brotar y crecer. Lección número 1. Y usted tiene que ser una lámpara, tiene que dar testimonio. Y aquí nos regresamos a los versículos que nos faltaron ahorita de leer. Vamos, Marcos 4, versículo 21. También les dijo, dice así, también les dijo, ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un cajón o debajo de la cama? ¿No es, por el contrario, para ponerla en una repisa? No hay nada escondido que no esté destinado a descubrirse. Tampoco hay nada oculto que no esté destinado a ser revelado. Y vuelve a decir, el que tenga oídos para oír, que oiga. Pongan mucha atención. Con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Y aún más se les añadirá. El que tiene, se le dará más. El que no tiene,
hasta lo poco que tiene se le quitará. Wow, ¿no? Nosotros tenemos que ser esa luz, tenemos que ser esa lámpara que aluce a la gente, que compartamos el evangelio, que llevemos esa palabra. Y no podemos escondernos, ¿verdad? No podemos andar, como les decía yo, como agentes secretos, ¿verdad? Como agentes secretos que nadie sepa que soy cristiano. No andamos así, que la gente se dé cuenta. Usted tiene que dar testimonio, usted tiene que mostrar al Señor. Y no hay nada escondido. Tampoco no hay nada oculto que no esté destinado a ser revelado. La pastora se ha hecho famosa con una oración que hace, que le dice al Señor que todo salga a la luz. Se refiere a esta porción de la palabra. Y créame que salen a la luz. Salen a la luz cosas. Para bien y para mal. Pero más bien para bien. Porque cuando nosotros empezamos a sacar cosas de nuestra vida, o que el Señor nos empieza a mostrar situaciones, nosotros crecemos como hijos de Dios. Y ahorita me atreví a decir para bien y para mal, porque también para mal si luego salen situaciones que el Señor también nos alerta, ¿verdad? De estar al cuidado de ciertas cosas. Que le dicen a uno, oye, por aquí no, por acá sí. Y el Señor nos va mostrando. Pero sobre todo tenemos que trabajar. Y nosotros somos esa luz. Y tenemos que tener misericordia por la gente. No podemos convertirnos en jueces. Por eso dice aquí esta porción de la Escritura. Con la medida que midan a otros, se les será medido a ustedes. Y aún más se les añadirá porque ustedes ya conocen la verdad. Porque ustedes ya saben que tienen que ser misericordiosos. El Señor ya fue misericordioso con ustedes. Ustedes no pueden estar juzgando a nadie ni señalando a nadie. De verdad. Yo tiempo atrás, hace meses atrás, les decía que tenemos que ser una congregación en la cual todos podamos confiar en todos. De veras, es que eso es bien importante. Yo creo que a varios de nosotros nos ha tocado conocer o vivir o estar en congregaciones donde, híjole, más vale mejor no decir qué situación tengo porque en lugar de ayudarme, me señalan. Entonces tenemos que ser una congregación que todos nos podamos ayudar, que si tengo un problema yo tengo la confianza de acercarme con un hermano, una hermana y platicarle la situación y esa persona me va a ayudar a restaurarme. Y como dice un dicho secular, ¿verdad? Lo que sucede en Pacto Vivo se queda en Pacto Vivo. Eso es sumamente importante. Si yo voy a abrir mi corazón con un hermano, debo tener la confianza que de aquí no sale. De veras. De veras. O sea, tenemos que ser así, tenemos que ser confidentes, confidenciales. Tenemos que manejar con mucho cuidado ese tipo de cosas, porque para eso venimos a restaurar. Y si nosotros transmitimos esa información más adelante, en lugar de restaurar, vamos a dañar aún más. Entonces, por eso aquí dice el Señor, con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes y aún más se les añadirá. Y luego termina, versículo 25, dice, al que tiene se le dará más y al que no tiene, hasta lo poco que tiene, se le quitará. Esto lo hemos predicado en otras ocasiones de distintas maneras. Yo se los he predicado como administradores del reino, por medio de la parábola de los talentos. Lo hemos aquí predicado un par de veces, de dos formas distintas, pero sobre el mismo tema de administradores. Pero también lo hemos visto desde el punto de vista de siembra y cosecha.
O sea que nosotros tenemos que ayudar, tenemos que restaurar. Y si el Señor nos otorgó un talento, nos otorgó un don, lo tenemos que poner al servicio de nuestra iglesia. Si no lo usamos para nuestra iglesia, el Señor nos lo puede quitar. Y aquí entra la controversia, porque sabemos que el Señor no quita lo que nos da. No lo quita de que diga, préstamelo, ya no te lo doy. Pero se va pagando. Se va pagando. Eso sí sucede. El Señor no lo quita. A usted es al que se le va apagando. Así como cuando se le apaga el boiler, se metía, pues estaba el agua, estaba el boiler prendido. No se da cuenta, o sea, lo que voy es que no se va a dar cuenta de que se le apagó el boiler. Usted va a pensar que todavía está el agua calientita y con estos fríos. No se va a dar cuenta y de repente se va a dar un regaderazo frío. A ustedes no les ha pasado, yo creo, ¿verdad? Porque todos así como que no supieron de qué les hablaban. Con el boiler de paso. No, el boiler de paso ni calienta el agua. No sale caliente, por eso ni cuenta se dan, porque ni caliente sale. Pero los que se bañan así como para pelar pollos, yo conozco gente así. No puedo decir quién, porque lo que pasa en pacto se queda en pacto, pero yo conozco gente así. Que en lugar de, está helada, está caliente. Así es. Así que bueno, les vuelvo a repetir, lección number 1 de Marcos. Compartir el evangelio es como sembrar semillas. Algunas van a tomar su tiempo para brotar y crecer, pero no se dé por vencido. No se dé por vencido. Nosotros hemos conocido gente por la cual se ha orado, se le ha ministrado por años, de veras. Y allá cuando menos lo pensábamos, empieza a dar fruto. De veras, es bien padre. Es bien padre. Y a veces esa gente es gente que en otros lugares o en otras circunstancias ya la tenían desahuciada. Ya la tenían entubada y todo ahí en el hospital. Y no, sí da todavía signos vitales. Sí, amén. Entonces eso es bien padre, de veras. Así que no se detenga, usted siga orando. Y todavía nos queda tiempo. Muy bien. Nos quedan 15 minutos. Bueno, sí, vamos a continuar. Vamos a Marcos capítulo 7. Me estoy yendo rapidito para que la serie no sea muy larga. Marcos capítulo 7, vamos a leer del versículo 1 al versículo 13. Y dice: los fariseos y algunos maestros de la ley que habían llegado a Jerusalén se reunieron alrededor de Jesús y vieron a algunos de sus discípulos que comían con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. Yo así conozco muchos niños. En efecto, los fariseos y los demás judíos no comen nada sin primero cumplir con el rito de lavarse las manos, ya que están aferrados a la tradición de sus ancestros. Una porción de esta escritura se la leí el domingo también. Aferrados a la tradición de sus ancianos, perdón. Al regresar del mercado no comen nada sin antes de lavarse. Ahorita en el COVID así nos pasa, ¿verdad? Vamos al Oxxo y no nos comemos unas papitas hasta que no le... ¿verdad? Así estamos. Bueno, pero es otra circunstancia, ¿eh?
Sí, no, nosotros. Y siguen otras muchas tradiciones, tales como el rito de lavar copas, jarras, bandejas de cobre. Así los fariseos y los maestros de la ley, le preguntaron a Jesús: ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos en vez de comer con manos impuras? Él les contestó: tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas. Así les dijo, qué feo, qué fuerte. Según está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Y añadió: qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para poner sus propias tradiciones. Por ejemplo, Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Fíjense. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decirle a su padre o a su madre: cualquier ayuda que pudiera haberte dado es corban, es decir, ofrenda dedicada a Dios. En ese caso, el tal hijo ya no está obligado a hacer nada por su padre ni por su madre. Así, por la tradición que se transmiten entre ustedes, anulan la palabra de Dios y hacen muchas cosas parecidas. Amén. Esto lo vimos un poco el domingo. Y esto es parte de la lección número 2 que nos deja Marcos. Pero no quise dejar de tocar otra vez este punto, precisamente por las fechas que tenemos este próximo viernes y sábado y domingo y el lunes. El domingo tenemos Santa Cena, así que no se lo pierdan. Preparen por ahí sus elementos en su casa. Todavía vamos a estar en rojo, así que preparen los elementos en su casa. Aquí los servidores que nos acompañan sí estarán con nosotros. Pero les digo, aquí el Señor les enseña cómo las tradiciones han hecho daño, cómo las tradiciones vienen a torcer, a cambiar o a anular, como dice ahí en la Escritura, anular la palabra de Dios y los mandamientos de Dios. Nosotros aquí en México, como les decía el domingo, tenemos algunas tradiciones que anulan total y completamente la ley de Dios y están en contra de lo que la palabra de Dios nos enseña, que es rendirle culto a los muertos. Ahora, no se diga la tradición esta que hemos importado de Estados Unidos, que le llaman Halloween, donde es una adoración a las fuerzas ocultas, a lo negativo, a la brujería. Es terrible, de veras. Y se les hace bien divertido maquillarse, disfrazarse, etcétera. Y no sé por qué les llama tanto la atención esas cosas. Y les encantan las calaveras. De veras. Porque así es Satanás, ¿verdad? Es seductor. Es seductor y nos engaña. Así como engañó a Eva, así nos engaña. Es el engañador por excelencia. Así que no se confíen. No podemos seguir esas tradiciones. Por muy mexicanas que sean, no están bien. No son correctas. Es que no vaya a andarse maquillando, ni vaya a salir ahí a pedir Halloween. No permita que sus niños hagan eso, de veras es bien peligroso. Espiritualmente es muy peligroso. No sabe usted las implicaciones que tiene, de veras. A veces hasta por no orar por un alimento que usted se va a comer,
si lo recibe de alguien que no tiene buenas intenciones, es sumamente peligroso. Espiritualmente estamos hablando. Y mire que se lo digo yo, que los que me conocen saben que no soy religioso así en ese aspecto. Pero no se confíen. El enemigo se mueve de una manera seductora, de una manera que nos engaña. Hay una serie me platicaron, hay una serie ahí en un stream. La otra vez me dijeron cómo se llamaba, pero ya se me olvidó. Ándale, exacto, esas cosas, Netflix, donde hay una serie que a Satanás hasta lo ponen como el héroe de la serie. Y la cosa es que así se llama la serie, ¿verdad? No les voy a decir el nombre, pero porque van a ir corriendo a verla. No la vean. Pero me refiero que es bien seductor. O sea, todo lo que es relacionado con lo oscuro, con lo maléfico, lo de Satanás es bien seductor y cae ahí la gente. Ajá. La curiosidad mató al gato. ¿No era Eva bien amiga de la serpiente? Ahí dice en la escritura que platicaban. O sea que era una serpiente que hablaba. Y luego dice que el castigo de Dios fue que se iba a arrastrar. Entonces eso quiere decir que también caminaba. Entonces era una serpiente que hablaba y caminaba. Y era bien amiga de Eva. Porque platicaban y para Eva era como su amiga. Era como a veces esas amistades que, oye, no, hombre, no pasa nada. Ay, no es cierto. No tiene, qué bueno que no tengan amistades así, ¿verdad? Pero, ¿verdad? No pasa nada. Ándele, ahí van. Entonces, no debemos caer en tradiciones. Lección número 2 para los que apuntan, ya para cerrar, porque se me hace que algunos no fueron por los frijolitos con el pan de blanco y el jalapeño. Y bueno, si alguien sí fue, nos avisa ahorita saliendo para llegar a cenar. Lección número 2 para los que apuntan. La vida del reino de Dios no es sobre tradiciones o rituales. No es sobre tradiciones y rituales. La vida del reino de Dios es de obediencia a los mandatos de Dios. Esa es la lección número 2 que nos deja el libro de Marcos. Nos faltan otras 3 lecciones. Vamos a verlas en los próximos 2 miércoles. Así que no se pierdan el siguiente miércoles. Vamos a continuar con la lección número 3. Perdón. Usted discúlpeme. El siguiente miércoles es el primer miércoles del mes, así que vamos a tener únicamente adoración y oración. Así que la lección número 3 se va a tener que esperar hasta dentro de 15 días. Pero igual no se lo pierda. La próxima semana tenemos oración y adoración. Próximo domingo tenemos Santa Cena. Así que no se lo pierda, esté al pendiente de nuestras transmisiones. Y le quiero pedir que no se enfríe. De veras, a lo mejor le suena raro, o le suena religioso, o le suena que ya van a empezar. Pero es en serio, no se enfríe. A veces nos gana la flojera y es bien triste. Nos ganan muchas cosas. Y de verdad que es bien triste, porque si realmente decimos que amamos a Dios, si realmente decimos que amamos al Señor y que queremos servirle, pues no nos podemos dar el lujo de enfriarnos. Mucho menos si aspiramos a ser servidores del Señor. Mucho menos si nos decimos intercesores.
no se puede ni se debe de enfriar. Ahora les hago un llamado atentamente. Si hay alguien ahí que nos esté viendo en su casa que es intercesor, los intercesores, como cuerpo elite de la iglesia, como esos Navy SEALs del ejército, porque son los que van al frente de la batalla, tienen que mantenerse en unión, tienen que mantenerse en comunión, tienen que mantenerse unidos hombro con hombro. Así como vemos a veces en las películas, en los ejércitos romanos, cómo se unían y cada uno estaba con su escudo parado uno enseguida del otro, para evitar que entraran las flechas, para evitar que entren los ataques. Si está cada uno en su casa orando, no están haciendo vallado. Por mucho que diga, yo tengo mi relación con Dios y allá el Señor me habla y yo oro a la hora que yo puedo, yo siempre me levanto. Mentira. Digo, no es mentira que se levante, yo creo que sí se levanta, pero usted tiene que estar en comunión. Usted tiene que estar unido. Y si no puede hacerlo, le va a sonar duro, pero así es la palabra del Señor. Si no puede hacerlo, no lo haga. O sea, deje de ser intercesor. Si no se puede comprometer a eso, no lo haga. Es más peligroso que deje a los compañeros descubiertos sin comprometerse, diciendo que sí y que no. Mejor no lo haga y el Señor va a levantar a otro. De veras, el Señor levanta a alguien más. Así que póngase de acuerdo, comuníquese con su grupo de oración, pónganse de acuerdo un día a la semana, 2 días a la semana, 3 días a la semana, pero tienen que estar en acuerdo, en comunión, al mismo tiempo, como línea de batalla, no cuando se le ocurra. Por muy que usted diga que el Señor le habla a esa hora, tiene que estar en acuerdo. Yo dudo mucho que el Señor le hable si no está en comunión y en acuerdo. Y como a veces mejor vamos a orar. Vamos a orar. Bendito Señor, en esta hora, Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque tu palabra, Señor, es lo que nos da vida, es lo que nos muestra, Señor, la manera en que tenemos que caminar. Por medio de tu palabra entendemos tus preceptos, Señor. Sabemos que tenemos que seguir sembrando, que a veces la semilla se va a tardar, va a tomar su tiempo para brotar, para florecer, pero eso no nos debe detener, Señor. Nosotros tenemos que seguir sembrando. Sabemos que el agricultor tiene que esperar, toma tiempo para que esa semilla dé fruto. Así también es tu palabra, así también es en tu reino, Señor. Y también, Padre, permite que podamos ver, quita esos velos de nuestra cara y que podamos ver y entender que algunas tradiciones no son correctas ante tus ojos. Permítenos entender tu verdadera tradición, tu verdadera religión, que es el temor a Jehová, el atender a las viudas, atender a los huérfanos, pero sobre todo, Señor, el servirte, el ir y hacer discípulos, el que podamos, Señor, dar testimonio por medio de nuestra vida, de nuestros actos. Te damos ya gracias, Señor, porque sabemos que escuchas, porque sabemos que estás ahí para nuestras oraciones, porque sabemos que eres poderoso gigante,
porque sabemos que tú nos vas a librar de cualquier enfermedad, aún en estos tiempos peligrosos de pandemia. Permite, Señor, que todos y aquellos siervos que están batallando, que están en una cama, aún entubados, Señor, dales salud, Señor, dales sanidad y dales la esperanza de que tú estás ahí con ellos. Te pedimos por su salud, te pedimos por su sanidad. Te damos ya gracias, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.